Mis amados hermanos, estamos esta tarde hermosa para compartir un mensaje corto del Evangelio, una palabra que lleve esperanza, aliento y fe al corazón. Quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versos 12 y 14. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Dios y Padre, que habitas en gloria, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te damos gloria, Jesús. Te damos alabanza, honor, adoración, Padre. Proclamamos tu grandeza y tu señoría, tu gloria y tu poder, tu autoridad, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos pueda llenar, que tu Santo Espíritu pueda hacer cosas grandes y maravillosas en nuestros corazones. Que el Dios del cielo, que el Dios de la palabra, el Dios de poder y de autoridad, el Dios que vive y reina, el Dios que gobierna, pueda ministrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que la palabra a compartir hoy sea de gran bendición, sea de mucho provecho para los que nos ven, para los que nos escuchan, que puedas producir esperanza, que puedas producir vida, fe, confianza, Señor. Que seas tú hablando a la gente, al pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, nos pueda ayudar. Y que tu palabra pueda llegar al corazón, pueda llegar al alma. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, un Dios grande y poderoso. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Cuando Pablo se encontró con el Señor en su camino a Damasco, allá en el capítulo de Hechos 9, todo su ser quedó revolucionado. Su vida cambió de ser el más atrevido perseguidor para pasar al más ferviente servidor. Y de eso se trata la vida cristiana. De una vida sin propósito a una de decisiones y expectativas. De una vida de ignorancia a una de conocimiento. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos en su gracia y en el conocimiento de Él. Ese es el proceso que nos irá llevando paso a paso hacia la madurez espiritual. Y esa madurez espiritual solo se logra a través de irnos pareciendo cada vez más a Jesús, más al Señor. Lo normal en la vida de un creyente en Jesús, después de la salvación, es que comience el proceso de crecimiento espiritual, con la intención de cada día ser más maduros y de poder llevar el fruto espiritual que Dios desea de cada cristiano, de cada creyente. Según el apóstol Pablo,
La plena madurez es un proceso continuo que terminará hasta el nuevo encuentro con el Señor. La Biblia nos habla en el libro de Filipenses capítulo 1 y verso 6, nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, no hay cosa más maravillosa que estar seguros que estamos en Jesús, que estamos en su palabra y que Él nos va perfeccionando día con día, que nos va haciendo mejores en Dios, mejores en la palabra, mejores en fe. Así que nuestra responsabilidad de buen creyente, de buenos cristianos, es de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo. La Biblia nos habla allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2, nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando el deseo de complacernos a nosotros mismos por agradar a Dios. Que nuestro lema como verdaderos cristianos, como cristianos fieles, pueda ser lo que la Biblia nos habla en Filipenses capítulo 1 y verso 21, que nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos nosotros no solo conocer a Dios, no solo conocer la palabra, sino que vayamos convirtiéndonos en cristianos genuinos, en cristianos verdaderos, en cristianos coherentes y perseverantes en ir haciendo la voluntad de Dios, en ir haciendo aquellas disciplinas espirituales que nos acercan más a Dios, tales como el estudio de la palabra, la oración, el congregarnos, la comunión con los hermanos, el servicio y la buena administración. Que podamos dejarnos guiar con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que está en nosotros. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 16, dice ahí la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso aquí dice que debemos caminar en el Espíritu, que no andemos en la carne. La palabra griega aquí usada para caminar es peripateo, que significa en realidad caminar con un propósito a la vista, caminar con un sentido, es decir, aprender a caminar diariamente bajo la dirección e instrucción del Espíritu Santo de Dios. En la medida que nosotros como hijos de Dios, en la medida que nosotros como cristianos nos sujetamos más al control del Espíritu Santo y a la dirección de su palabra, el fruto del que la Biblia nos habla allá en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23 va a ser más real. Y esto nos llevará a la madurez que nosotros deseamos. Allí la palabra nos habla y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia,
es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y mira qué poderoso es esto. Dice, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Así que cuando nosotros entregamos genuinamente nuestro corazón y le damos por completo nuestra vida a Jesús, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual que deseamos, que Dios quiere que tengamos. Por eso la Biblia nos habla allá en el libro de segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 3, dice allí la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Qué palabras! Dios nuestro Padre nos ha dado todos los recursos para que nosotros, como hijos de Dios, podamos crecer, para que podamos ir creciendo, no solo en el conocimiento de su palabra, sino que para que vayamos a ir creciendo en su gracia, en su poder. Pero nosotros, como gente conocedora de Dios, como gente conocedora de la palabra, somos responsables de escoger el obedecer. La Biblia nos habla en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. Allí la palabra nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice la palabra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, dice la palabra, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y nos sigue diciendo la palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice la palabra, tiene la vista muy corta, es ciego. Hermanos, el Dios de los cielos, el Dios de la misericordia, el Dios grande en poder, quiere en nosotros poner un carácter que vaya siendo perfeccionado. Y no solo para vivir en el mundo que ahora estamos viviendo, sino también para el mundo venidero. Es para aquí y ahora. Y es lo que Dios nos quiere dar como la recompensa de la obediencia que nosotros, como conocedores de Dios, como conocedores de la palabra, tenemos en Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de la palabra. Ese es lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que yo en esta tarde quisiera dejarles esta palabra, este mensaje que tiene que ayudarnos a entender que Dios tiene cosas grandes, que Dios tiene cosas poderosas para nosotros. Que Él, a través de Jesucristo, a través de su palabra, quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, quiere hacer cosas maravillosas en tu familia. Pero tienes que poner de tu parte. Tienes que acercarte a Él. Tienes que venir a Él. Porque solo a ti, así, de esa manera, de esa forma, Dios empezará a hacer el trabajo que tú y yo necesitamos. El irnos perfeccionando. El ir siendo cada día mejores en Dios, cada día mejores en la palabra, cada día mejores en todo.
Y yo quiero terminar este mensaje con esta palabra que se encuentra en el libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Ahí la palabra nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice la palabra, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermosa palabra. Eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que quieres hacer en tu corazón. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir al Señor. Yo quiero orar esta tarde para que tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, tomes la más grande y más gloriosa decisión. Venir a Jesús. Venir al Señor. Así como estás. Puedes cerrar tus ojos. Puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Hoy quiero reconocerte a ti como Señor y como Salvador. Quiero poner mi vida en tus manos para que tú puedas hacer un trabajo maravilloso, para que tú puedas hacer un trabajo hermoso, para que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, tú me puedas fortalecer en fe, tú me puedas fortalecer en la palabra y me ayudes a hacer lo que tú quieres que yo haga. Te doy gracias, muchas gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias por lo que has hecho hasta ahora y por lo que seguirás haciendo. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso y milagroso de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Mi vida es tuya, Señor. Te alabaré y te adoraré. Te serviré ahora y siempre. Te amo, Jesús. Los bendigo en el poderoso y santo nombre de Jesús. Que la gracia de Dios sea con todos.